cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a M de Medianas. ¿Qué tal, Marianela Labate? ¿Qué día hoy? Para quienes nos escuchan de Capital, amanecimos con un día gris. Pero acá estamos, en M de Medianas, abriendo la ventana, mirando nuestro entorno muy lindo, nuestro nuevo espacio desde Guido. Así es, desde la calle Guido. Y otra gente que estuvo en Cataratas el fin de semana sufrió un poco, según me dijeron. Sufrí el calor y las filas de gente a partir de los días feriados. Estuvo difícil, pero súper lindo, la verdad. Recomendadísimo. Yo llego tarde, diría, porque ya con 38 años estoy llegando tarde a Cataratas. Pero bueno, yo vengo de Bariloche. La verdad que tengo un paraíso donde ir de vacaciones. Claro, vengo muy mal acostumbrada. Bueno, y esto me da el pie, no sé qué pie, pero me da el pie para decir por qué nos llamamos M de Medianas. Bueno, nosotros decime, sí. Hemos empezado hace tiempo. Yo soy relativamente nueva en M de Medianas, pero Carlos ya viene hace más de casi 3 años, diría, o casi 3. Sí, por ahí anda. Y ha decidido, y yo me he acoplado, a poner en foco a las medianas, estas empresas que van desde unos 30, 50 empleados a unos 300, y que él ha descubierto, y me sumé a este interrogante que son las medianas, que tienen algo que las caracteriza, ¿no? Como un ADN propio. Y ese es el que nos hemos propuesto descifrar y desandar el camino que recorren, algunas con mayor profesionalización, otras todavía dando sus primeros pasos, y a veces recurrimos a esta metáfora de que adolecen, ¿no? Que son adolescentes, porque bueno, no son de aquí ni son de allá, a veces carecen de algunos incentivos desde el Estado o de financiación, pero también tienen el arrojo y la motivación de crecer, de desarrollarse, y bueno, y eso les da una impronta que es bastante particular, más allá de que aparecen bastante desdibujadas dentro de la sigla o de esto de decir pymes como demasiado abarcativo, y a veces ahí el rol que tienen en la industria, en la economía argentina, se pierde un poco. Completamente, sí, y además en números más concretos, ¿no? En las medianas, este amplio rango que va desde 30 hasta 300 empleados, representa más o menos el 20% del empleo en blanco privado. Es un gran incentivo a la innovación, porque justamente logran sus espacios en el mercado a través de muchas veces de diferenciaciones surgidas de la innovación. Son proveedoras de grandes empresas, exportan muchas medianas, y las que son familiares además tienen mejor manejado esta cuestión del vínculo empresa-familia, entre otras cosas porque ya muchas de ellas tienen varias décadas y tienen la convivencia de 2 o 3 o más generaciones adentro, y si no lo solucionan, que Dios lo salve, ¿no? Bueno, y en esto que decíamos de ser un semillero de innovación, es que tenemos a nuestro invitado de este día nublado en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Bienvenido Adrián Levendiker a M de Medianas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, antes de seguir, nos encuentran en @mdemedianas, en LinkedIn, también en Instagram. Si no, nos buscan a Carlos Bamí en nuestros perfiles. Y si no, también a través de las redes de Radio Cultura en Instagram y YouTube. Así es, gracias Marianela por salvar mi bache. Y el teléfono al que pueden comunicarse durante el programa es el de Radio Cultura, que es el 11 5577 1192. Por WhatsApp pueden enviar preguntas, acotaciones, etcétera. Así es. Bien, cuando uno dice Adrián Levendiker dice varias cosas, porque más de un porteño que esté vinculado al diseño, a las empresas, o que fue estudiante a fines del siglo XX y principios del XXI, se habrá sorprendido mucho cuando visitó o se enteró sobre el Centro Metropolitano de Diseño, el famoso CMD, en Barracas, que fue, la verdad, una institución pionera en muchas cuestiones de la innovación. Bueno, el señor Levendiker era Mr. CMD. Fuiste el gestor, el que propuso, el que desarrolló y el que lanzó el CMD, que fue es un hito en la historia del apoyo público al emprendimiento y a los innovadores, ¿no?
Tal cual, si fue eso en el año 2000, imagínense, una situación durísima, parecida, digamos, en términos de caída del empleo y de la industria a la actual. El gobierno de la ciudad haciendo una apuesta a futuro, a la posibilidad de que las empresas pudieran diferenciarse, como bien ustedes decían recién, en este caso a través de herramientas y metodologías traídas desde el campo del diseño y cruzadas con otros campos también, porque el CMD fue un semillero de emprendimientos de empresas culturales, creativas, como se dice ahora también, y tecnológicas. Así que sí, fue una gran experiencia y fue en ese sentido bastante innovador como proyecto público en sí, al desarrollar incubadoras, cruzarlas con asistencia técnica, eventos, etcétera. Así que un gran laboratorio de políticas públicas de apoyo a emprendimientos y pymes. Bueno, Sí. doy fe, porque a mí me ha tocado dar alguna capacitación ahí, cursar mira. otras, sí, a través de lo que es Academia Buenos Aires Emprende o colegas que han trabajado para Incubate. E inclusive mi prima, que estudia diseño de indumentaria, ha tenido la posibilidad de ir a los talleres y de hacer cursos de oficios y algunos otros proyectos que crecieron, de hecho también mucho desarrollo de emprendimientos sustentables, de trabajo con, no sé, material reciclado para hacer accesorios. Hay como muy buenas iniciativas, además de que el lugar está espectacular. Sí, el lugar, además la elección geográfica del lugar fue todo un símbolo, porque era reactivar toda una zona que estaba Así es. muy lejos de eso y que era como el pasado industrial, digamos, de Buenos Aires, la Argentina, que revivía, ¿no? Pero Adrián, bueno, no vamos a seguir repasando todo tu currículum porque es largo y nos llevaría demasiado del programa para centrarnos en lo que estás haciendo ahora específicamente. Adrián, además, digamos que es un referente en lo que es la gestión del diseño en las empresas, digamos, es un gran consultor en lo que tiene que ver con transformaciones en las empresas, en sus condiciones de innovación y de diseño. Pero ahora estás al frente de la consultora Kenti. Te voy a dar el pie para que nos cuentes qué es Kenti, pero simplemente voy a anticipar palabras clave, que es innovación abierta, que es otra IA, Tal cual. no la que todos conocemos, la inteligencia artificial, pero que es súper interesante. Y por supuesto en Kenti también laburan con innovación, con inteligencia artificial, pero bueno, eso va a ser una segunda cuestión, ¿no? ¿Qué es Kenti? ¿Cómo la creaste? Digamos, ¿qué necesidad detectaron para esto? Mira, un puente entre lo que recién conversábamos, entre la experiencia del Centro Metropolitano de Diseño y Kenti y la innovación abierta, es que muchas de las cosas que en su momento hacíamos ahí, que empezamos a hacer, no le encontrábamos nombre. Nombre que tuviera alguna raíz o académica o alguna raíz en el mundo empresarial, no le encontrábamos. Ahí, algunos años después, esto se fundó en el 2000, pero más o menos en el 2004, un tipo publica un libro que se llama Innovación Abierta. No de acá, alguien de afuera. Sí, un investigador norteamericano que el tipo venía estudiando, sobre todo en las grandes corporaciones, modelos de innovación donde las fuentes de conocimiento eran solamente las internas. Bien. Eran las de adentro, ¿no? Es decir, había un área que era de innovación. Sí, exactamente, hay más de, y se dedicaban a eso. Y él lo que vio con bastante inteligencia un espacio también de producción teórica, en la cual planteaba que las empresas que no abrieran sus fuentes de conocimiento en un momento donde se empezaba a distribuir el conocimiento de manera más acelerada, piensen que en ese momento el auge de la informatización ya aparece Internet, bueno, iban a quedar rezagadas. Claro, porque el modelo clásico era General Electric,
Siemens o lo que fuera, tenían sus propios equipos. Su área y además... Innovamos, patentamos y chau. Y además había una cuestión de confidencialidad, de que la competencia no lo supiera, y ahora es como que era otro paradigma. Tal ¿no? cual, él planteaba dos problemas que traía ese modelo. Uno, que se perdía la posibilidad de generar productos combinando el conocimiento interno con el que podía proveer de afuera. Y otro es que en cualquier proceso de innovación, de producto, de servicio, hay muchas ideas que quedan en el camino. Uh-huh. Esas ideas estaban como activos suspendidos en la empresa, no monetizables, o sea, no podían rentabilizar eso. Entonces también planteaba un segundo camino que no era de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Que es decir, bueno, estos subproductos que quedaron en el proceso, ¿qué hacemos? Bueno, los podemos licenciar, nos podemos vincular con alguien que tenga capacidad de comercializar esto, y rentabilizamos parte del esfuerzo que se hizo a través de abrir nuestro conocimiento, el que tenemos adentro, hacia terceros que quieran comercializar. Claro, porque además eran muchos subproductos que no es que fueran malos ni que no fueran adecuados, sino que no tenían la energía o el foco de negocio para desarrollarlos, ¿no? Así es. Y entonces aparece ese concepto, esa idea, que no era que no existía como idea, sino que de alguna manera se nomina. Le da un marco quizás teórico, o no sé, sienta las bases de ese cambio de paradigma que decíamos. Exactamente. Recién. Y eso empieza a calar. Y cuando nosotros empezamos a tomar contacto con esas ideas, bueno, descubrimos que mucho de lo que veníamos haciendo en ese momento tenía que ver con eso. Porque nosotros nos encontrábamos con emprendedores, que los vinculábamos a empresas grandes, y bueno, ¿y qué era eso? En ese momento lo llamábamos proyectos de diseño estratégico. O sea, como veníamos de esa raíz, de alguna manera lo teníamos que llamar, y poco a poco eso... como pasa en muchas corrientes, bueno, el nombre que gana empieza a absorber distintas prácticas que se vinculan con esa metodología, con esa propuesta. Así que llegado el momento, cuando ya había madurado esta idea y ya había, digamos, empresas, programas, organismos que entendían de qué les hablaba cuando hablaba de innovación abierta, me pareció momento para también nosotros apropiarnos de una historia de prácticas y ponerle ese nombre. De ahí que pusimos innovación abierta, y gran parte de nuestra actividad tiene que ver con eso. Capacitamos, vinculamos emprendedores con otras empresas, lo hacemos desde la demanda de las empresas que quieren abrir sus fuentes de conocimiento o a startups o a centros de investigación o a universidades, y así de alguna manera nosotros les proveemos ese nexo, esa intermediación, y ayudamos en un proceso que requiere ecualizar culturas, ¿no? Que no es solamente te presento, porque la empresa que está funcionando, o una mediana que está funcionando, tiene su agenda, tiene sus problemas día a día. La startup es otra agenda que la que tiene, el investigador es otra agenda. Entonces, ecualizar esas agendas, esa forma de abordar los problemas es necesario, y nosotros cubrimos ese rol. Hay algo que dijiste y que varias veces ha sido uno de los elefantes en la habitación de este estudio de medianas, que no siempre innovar se trata de tecnología, sino principalmente de culturas, y esto de cambios de mentalidades. ¿Cómo es eso hoy atravesado por tanta velocidad? ¿Qué pasa con esa adaptación cultural? ¿Qué encontrás siempre dentro de, si es que hay, de la reticencia? ¿Cuál es el patrón común, no? Sí, a ver, es un momento particular, siempre estuvo eso que vos decís, siempre nos lo encontrábamos. Sí. Ahora hay una situación singular, que es que el cambio ha tomado una velocidad que no lo tenía en otros momentos. Claro. Y esa velocidad tiene distintos tipos de percepción y de impacto. En muchas empresas esa velocidad opera como un catalizador, de decir que antes era el consultor, o antes era
la situación, digamos, de depresión del mercado, ahora opera como un catalizador ambiental, si querés. Claro, claro. Ya es innegable, es esta ola que decimos, muchachos, nos viene a buscar. Sí, si no nos subimos, Sí, perdemos. ¿Vamos a surfear? ¿O? La IA, me parece, la inteligencia artificial en ese sentido ha amalgamado todas las otras tecnologías que de alguna manera hacen que la empresa perciba que efectivamente necesita subirse a algo que no sabe bien qué es. Pero bueno, funciona como catalizador funciona o como motivador de sí. por lo menos empezarse a preguntar, che, ¿qué hacemos con Sí, esto? y si vale la palabra, como preocupador. Preocupador. Está bien, pero esa velocidad puede ser positiva para Sí. el que la toma como catalizador. Sí. Pero también esa celeridad puede imprimir que, no sé, se trabaje hablando en criollo como a los ponchazos también esto de la innovación, ¿no? O sin un para qué o un por qué. Bueno, ahí depende de la cultura de la empresa, de la cultura de quienes están al frente. En general, en el sector de las medianas, de las pymes y las medianas en particular, el gran motor es el dueño o los dueños. Claro. Ujú. Y si la cultura del dueño de los dueños es una cultura anticipatoria, una cultura de prever situaciones que puedan llegar a poner en crisis a la empresa, vas a tener una empresa que inclusive formal o informalmente tiene procesos para poder Claro. canalizar cambios. Si no es así, bueno, tenés una empresa con conflictos, tenés una empresa donde hay tironeos de todos lados, y por lo tanto los cambios se producen de manera más anárquica. Perfecto. El modelo de innovación abierta, digamos, es como si hubiera un modelo, ¿no? Pero lo que uno imagina, de acuerdo a lo que decís, y un poco lo que sale en algún lugar en los medios más especializados, es empresa grande, emprendedores chicos o startups que se integran, se vinculan por diferentes vías de contratación o de participación. Las medianas en esto, ¿de qué lado del mostrador juegan? Bueno, por supuesto hay medianas de 30 empleados y medianas de 300, medianas que con trabajos muy rutinarios y otras que tienen trabajo mucho más, digamos, innovación intensiva. Pero digamos, ¿qué papel juegan acá? ¿Da el modelo para incorporar una, digamos, como contratante una empresa mediana? Y al revés, ¿puede ser una empresa mediana la que se integre en una grande, en una gigante como el factor innovador? Mira, el año pasado nosotros hicimos un proyecto, trabajamos en un proyecto en la provincia de Misiones de innovación abierta, estaba financiado por el Consejo Federal de Inversiones y motorizado por el gobierno de la provincia. Y el proyecto focalizaba en 5 empresas, pymes, que tenían que jugar el rol de tractoras. Ahí va tu pregunta. O sea, las que traccionan. ¿Qué traccionan? Pymes, cuando decís pymes, porque acá siempre estamos en el combate contra la sigla, digamos, para diferenciar. Era variado. Era variado. Eran 5 empresas que ellos a propósito eligieron de distintos sectores y distinta escala. Bien. Entonces había empresas con 50 o más empleados, Okay, sí. y había empresas con menos. Más pequeñas, más digamos. pequeñas. Pero todas con algún gen, alguna chispa, digamos. Sí, absolutamente. Claro. Todas hacían cosas diferentes. ¿Y sectores? Podría ser tecnología, agro. Mira, manufactura. había una empresa que se dedicaba a recoger y a procesar aceite vegetal usado y Bien. convertirlo en biocombustible, Ujú. una empresa sustentable, o sea, el perfil. Había una empresa también de un perfil sustentable que convertía el acerrín. Claro, toda la industria maderera de Ujú. La claro. convertía en ladrillos a través de un proceso de mineralización del Perfecto. acerrín y vendía para la construcción. Había empresas de la industria alimenticia más tradicionales, pero que necesitaban reconvertirse, por ejemplo, al sector de ultracongelados. Así que eran bastante variados los sectores. Y ahí el desafío que se propuso, el que nos solicitaron, digamos, era el de que justamente fueran estas las empresas
que a diferencia de lo que uno podría suponer, que son las convocadas por las grandes, fueran ellas las que convocaran startups. Claro. Entonces nosotros hicimos ese trabajo primero. Por supuesto también de la provincia las startups. Mira, ese fue un tema de debate porque... ¿Por qué? Porque ¿qué pones primero? ¿Pones primero resolver el problema de una empresa? Claro. O lo pones forzás. primero la metodología? Sí, no, en el mejor de los mundos debería ser también de la Entonces, provincia. Claro, lo escalamos claro. nosotros. Claro. Le dijimos, bueno, vamos a poner primero el problema. Bien. Porque si no, va a ser Sí. es más parecido a un programa universitario. Claro, que claro. Vos decís, este es el modelo ideal, Claro, pero no necesitas resolver el problema. me entiendo. Acá hay que resolver un problema porque si no, el programa no iba a cubrir su objetivo y se iba a generar un efecto de peor, digamos. Sí, claro. Entonces, bueno, teníamos que identificar un problema de las empresas y luego traccionar a startups. En primer lugar de la provincia, si no había de la provincia de la región, si no había de la región de cualquier lugar de la Argentina. Ese fue el objeto. Así que sí, y funcionó. Había una empresa de té también, de productora de té diferenciado, de té gourmet. Así que el programa fue inicialmente detectar procesos donde hubiera barreras, productos que ellos tenían por ahí en carpeta pero que no los estaban desarrollando por alguna traba, tecnologías que no sabían cómo incorporar. Se trabajó mucho tiempo en eso, se definieron cuáles eran los problemas y después fuimos en búsqueda de startups que además de poder estar alineadas con la problemática y que tuvieran una solución, también cuajaran, tuvieran una cultura que permitiera eso. El programa funcionó muy bien, la verdad que muy bien. Y los problemas a resolver y las soluciones que se plantearon fueron en muchos casos tecnológicas. Por ejemplo, en el caso de la empresa esta de aceite vegetal usado, tenían un tema de tecnología de gestión de la recolección, Claro, que es un proceso complejo para una provincia donde tenés que recorrer muchos kilómetros y eso conspira de alguna manera con... Contra ser sustentable, además. Claro, si tenés que hacer muchas emisiones, de huella de carbono, entonces mejor dejar el aceite en otro lado. optimizar el sistema logístico y bueno, se lo vinculó con una empresa en ese caso de emisiones que desarrolló un sistema de gestión de logística para ello. Así que ese fue el... Y en relación a lo que vos manifestabas, había una empresa esta de los ladrillos de Acerrín que había participado en un programa de innovación abierta, una empresa mucho más grande, que era la que le proveía los insumos para mineralizar el acerrín, y a la vez ellos participaban en otro rol, que eran como tractoras en este programa, adoptando una tecnología de inteligencia artificial para poder tomar clientes en otros canales que no eran los tradicionales que ellos tenían. Entonces, sí, funciona. La verdad que en este caso funcionó muy bien y además de resolver el problema, lo que vos podés lograr en este tipo de proyectos es transferir metodologías que le queden a la empresa. Claro. O sea, ellos de pronto descubrieron que había startups en la provincia que no las tenían ni en el radar, lo mismo le pasaba a las startups, y descubrieron que podía ser un camino para solucionar algunas de las barreras que tenían, iniciar este tipo de búsquedas, acudir a organismos o a consultores que le pudieran satisfacer esa demanda. Claro. Los beneficios están claros, porque vos hablas de darse a conocer, ser parte de un ecosistema. Pero ¿te ha pasado en estos dueños protagonistas que a veces nosotros decimos que son como un poco el sol que irradia todo el negocio, que te digan, y no, pero ¿y si me copian? Y no, pero ¿y si no monetizo? Digo, ¿cuál es el argumento más allá de todo esto que vos contás para tratar de salir como de ese ensimismamiento o cierto narcisismo con lo que tenemos dentro de la empresa? Mira, en los proyectos de innovación abierta tiene que haber una cultura abierta por el tipo que está al frente, digamos.
Y eso nosotros lo hablamos mucho con quien quiere sumarse a un proyecto de estas características. Hay varias barreras que pueden llevar al fracaso un proyecto de estas características. Directamente. Algunas son las que vos manifestás, que de pronto se ven reticentes. Nosotros enseguida lo que hacemos es firmar acuerdos de confidencialidad, que por un término bastante prolongado impide a las partes que participan utilizar, dar a conocer, digamos, material y conocimiento que es propio de la empresa. Al menos para la persona baja el riesgo percibido de esto a un horizonte cercano. Exactamente. Bien. Le pasa lo mismo que si tiene que hacer un desarrollo con un proveedor. Tal cual. Firman un acuerdo de confidencialidad, le abren un poco el juego de lo que están haciendo y se sienten un poco más tranquilos en ese sentido. Después hay otras barreras. No es lo mismo gestionar equipos internos que gestionar equipos externos. Claro. La gestión con el equipo interno es más vertical. Tal cual. Los conoces, el otro también te conoce. O sos familia. Con un equipo externo se tienen que conocer, hay un proceso para eso. Hay muchos momentos donde eso puede irse al diablo. Entonces, tiene que ser gente capaz de poder, no solamente en la teoría aceptar eso, sino asumir que hay un costo el esfuerzo que significa dedicarle tiempo a trabajar con un externo. Ese es un costo adicional que a veces queda como de lado, pero no. En otros casos, hay un ejemplo, por ejemplo, la compañía, la Segunda Seguros, bueno, tiene un gerente de innovación abierta que se dedica a no solamente entrevistar startups, sino que se dedica a hacer del guía adentro de la empresa, que hace que adentro no lo piquen al startup en nombre de miles de excusas. Claro. Como un facilitador. Entonces, tiene que haber un facilitador, un tipo que aparte decodifique si internamente están boicoteando o efectivamente hay un problema, porque puede ser que haya un boicot interno. Bueno, aparecen esos problemas. Aparecen también los problemas de cómo se coparticipan los resultados. Qué parte me toca a mí, qué parte te toca a vos, soy el dueño de cuánto. Entonces, todo eso es necesario que se negocie previamente. Perfecto. Entonces, no es un páramo, no es una solución mágica. Finalmente, lo que estás evaluando es el aporte que te provoca acortar los tiempos de un desarrollo que otro ya inició versus el esfuerzo que te significa atender, ecualizar, ponerte de acuerdo con el otro, y esa es la ecuación que finalmente el dueño tiene que contar. Digamos. Estuvimos poniendo el foco hasta ahora en el contratante, digamos, ya sea el grande que contrata a una mediana o la mediana que contrata a una startup, pero me gustaría profundizar el contratado y básicamente el concepto de startup, porque uno dice startup, imagina una empresa una especie de Google pequeñito que... en el garage. Pero la mayoría son gente del ambiente científico, del ambiente tecnológico, que no tienen mucha idea de la lógica de las empresas. A veces sí está más desarrollado, pero a veces son investigadores de algún laboratorio, de algún área, de alguna universidad, y que, bueno, medio un poco llevados por la corriente, por la tendencia, porque obviamente desde el Estado Nacional han cortado muchos fondos, no tienen suficientes recursos, entonces empiezan a buscar planes B. ¿Cómo se integra esa cultura que es más endogámica, más del paper, con esta interacción con una empresa que busca ganancia, que busca metas, plazos mucho más concretos, digamos? Bueno, eso ha ido cambiando, digamos, ha evolucionado por distintos motivos. Hace, 20 años, 25 años, cuando yo empecé con esto... era mala palabra, digamos. Sí, en el ámbito académico era boicoteado. Inclusive, te digo, ni siquiera en la parte científica, cuando nosotros armamos el CMD, era mala palabra en la Facultad de Diseño. Directamente. Claro, no, nosotros somos diseñadores, proveemos a otra empresa, pero armar un emprendimiento de producto no tenía mucho sentido. Y en el ámbito científico mucho más eso. Claro, si bien a los pocos años hubo iniciativas de incubadoras,
en la Facultad de Ciencias Exactas y en otras empresas, en otras facultades, se fue de a poquito decantando. Hoy día yo diría que, inclusive por la presión económica que significa el corte de becas, el corte de carreras enteras, hay muchos científicos que observan la posibilidad de armar un emprendimiento como una salida laboral, claro, y de continuidad de su propio trabajo, digamos. Y también han surgido aceleradoras, incubadoras especializadas en el campo científico. Antes eran muy generalistas las incubadoras. El mundo de los científicos es un mundo particular, porque a diferencia de otros proyectos, el tiempo de salida al mercado es mucho más largo. Claro. O sea, y el financiamiento, entonces, que vos necesitás para que alguien que está en una etapa de investigación de laboratorio convierta eso en un producto comercial, puede ser larguísimo. En el medio de todo eso, otros pueden salir, claro, con mejores tecnologías y tenés un capital hundido ahí. Entonces, han aparecido aceleradoras científicas especializadas. GridX es un caso. La Universidad del Litoral tiene una aceleradora también. SF500, que es de la provincia de Santa Fe. Son aceleradoras especializadas en el campo científico que saben cómo manejar. Sancor Seguros también tiene la propia. Saben cómo manejar el modelo de negocios de conversión de un científico. En general, no buscan cambiar la cabeza totalmente, sino que el científico pueda estar abierto a dialogar con otros lenguajes, y suelen buscar algún especialista en el desarrollo de negocios para incorporar al equipo y que cubra ese rol, digamos. Entonces tiene que haber un científico dispuesto a entrar en otro tipo de dinámica, y tiene que haber alguien que viene del mundo de los negocios dispuesto también a seguir estos tiempos, claro, que no son los mismos tiempos a veces de un desarrollo de una startup que arranca con tecnologías ya maduras o tecnologías manufactura o un producto. Tecnologías emergentes, pero donde ya está validada la tecnología. Claro. Entonces, eso ha cambiado, ha madurado, ha crecido. Hace poquito leí que una de las aceleradoras, que es GridX, fue caso de estudio en Harvard. Mira. Con lo cual habla de cierta estilización en la metodología de trabajo de una startup que viene del campo científico. Argentina tiene, en este momento, está ubicada como en el top del ranking de startups biotecnológicas en América Latina. Sí, hubo un famoso ranking que llamó mucho la atención hace un par de años. Tal cual. Sí. Y bueno, eso habla de que efectivamente en algunos campos, no en todos, pero en algunos campos, donde en este campo en particular, porque hay un mercado previo que es atractivo para las empresas biotecnológicas que nacen, como es todo el agro y toda la industria farmacéutica, donde Argentina tiene ventajas. Claro. Entonces, traccionado por ambos, agro e industria farmacéutica, bueno, el campo de la biotecnología tiene un campo muy fértil para poder inicialmente proveerle a actores locales y después escalarlo internacionalmente. Está claro. Dale. Desde el punto de vista más operativo, cuando se unen las partes, digamos, finalmente hay un proyecto en marcha, la startup, o decir, el factor contratado, si querés, o más dinamizador, traslada sus operaciones a la empresa, abandona las otras, esto se establece por un plazo determinado, es decir, ¿qué debe pensar un grupo que tiene una startup respecto de su proyecto propio como empresa, y qué tiene que resignar o postergar o combinar? A ver, eso depende mucho del modelo planteado por la empresa tractora, la que tracciona. Bien.
hay varios modelos, ¿no? Dentro del mundo que se llama Corporate Venture, hay varios modelos que van desde los más livianos en relación al compromiso de la empresa grande a los más comprometidos, digamos. Los más livianos puede ser establecer una relación de cliente-proveedor convencional, donde se la ayuda a la startup a poder escalar rápidamente para poder proveer a la altura de la demanda que tiene. Entonces la ayuda es una ayuda que combina compromisos de compra de mediano y largo plazo con ayudas que pueden venir del lado de los ejecutivos más experimentados de la empresa grande para que puedan escalar la producción y ofrecer la demanda que está necesitando la empresa grande. Ese es un compromiso, un tipo de compromiso más convencional, más liviano, que tiene en la empresa grande también un involucramiento de áreas que no son solo la de compras. Claro. Que en general el de compra llama, regatea el precio acá, requiere de un desarrollo y por lo tanto el de compras no es el protagonista, sino que el protagonista está puesto en el área de producción o en el área de desarrollo. Después hay compromisos mayores donde la empresa se puede involucrar a través de algún tipo de capital semilla, proporcionándoselo, no necesariamente participando de la estructura accionaria de la startup, sino proveyendo. Por ejemplo, la segunda tiene ese mecanismo. Okay. Tiene un fondo, si hay alguna startup que le interesa, tiene un capital semilla como para poder llevar a esa startup al nivel que ellos necesitan para que desarrolle. Eso lo financian ellos a través de su fondo, pero luego sigue siendo una relación cliente-proveedor. Y después tenés otro tipo de modelo, por ejemplo, la aceleradora de Telefónica, Guaira, participa en un porcentaje pequeño de acciones de la startup. Le da un fondo, pero además toma una participación. Y lo mismo la incubadora que tiene Ambev, Quilmes, ahí participan. Entonces los modelos se van haciendo en función un poco de las necesidades de cada empresa. El año pasado organizamos nosotros un encuentro de innovación abierta con referentes de innovación abierta de grandes empresas de acá y 3 o 4 de América Latina para intercambiar sobre esto que vos decías, cómo son las metodologías. Y encontramos varios elementos comunes. Hay muchas metodologías distintas, pero varias cosas comunes. En general, en las empresas grandes los equipos de innovación abierta son mínimos, pero mínimos, es 1 o 2 personas. Mirá. Que tienen en general un gran conocimiento sobre la estructura interna y son abrepuertas. Claro. Son los tipos, son los intrapreneurs. Facilitadores internos, digamos. Exactamente, van rompiendo barreras. Al mismo tiempo son los que conocen el ecosistema. Claro. Se vinculan con las universidades, aparecen en los eventos de emprendedores, difunden lo que están haciendo y entienden ese mundo, pero una particularidad es que son llaneros solitarios. ¿Y qué rol o qué formación o combinación tienen? ¿Son ingenieros industriales? ¿Son de negocios? ¿Qué te has encontrado? En general son personas que vienen de alguna rama, no particularmente hay una en particular, sino que viene de alguna rama donde lo que más importa es que se perciben, se consideran y les gusta ser generalistas. Perfecto. O sea, resignan su lugar de especialización porque les gusta el ser generalistas y el tener un pie afuera como radar. Buenísimo, de novedades. Sí, tienen una chispa de curiosidad con arrojo. Entonces tenés algunos que inicialmente eran los que estaban en el área de relaciones institucionales, entonces tenían
la pata afuera, y luego se convierten en los gerentes de innovación abierta. Otros que pueden ser tipos que estaban en el área de sistemas, y como el área de sistemas suele ser un área muy involucrada en procesos de cambio e innovación, y no son los más técnicos y les gusta saltar de la parte técnica dura, se convierten en eso, y eso es una ventaja porque tienen también cierto ascendente sobre un área crítica. Bien. Entonces tenés perfiles muy distintos. Y otros son tipos que vienen de I+D, dura, y que de pronto necesitan vincularse con el afuera y empiezan a tomar esas características de habilidades un poco más blandas. Perfecto. Bueno, estamos conversando con Adrián Levendiker, que es el fundador de la consultora Kenti, que se especializa en innovación abierta, justamente que estamos hablando, pero la dejamos picando para dentro de un minuto. También está desarrollando un área de inteligencia artificial, la otra IA, que es por todos conocido como sigla. Pero antes de pasar a esta respuesta, vamos a poner un poco de suspenso. Vamos a decir que nuestros oyentes, pueden potenciar sus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico, que da el CUI, da cursos grupales, in-company, workshops y traducciones, y tiene programas para empresas a medida, para que los colaboradores de estas empresas puedan comunicarse en entornos multiculturales. Así es, pueden obtener más información en cuicorporate.com, que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Lo importante, o que nos gusta destacar, sobre todo a quienes venimos de la academia, es que pueden acceder a certificados y diplomas avalados por la UBA. Así es gente que tiene un gran desarrollo en la capacitación en idiomas en el mundo empresarial. Y además de entrar a la web, pueden entrar también a sus redes sociales. Por ejemplo, tienen perfil en LinkedIn y también en Instagram. Así es. Bien, Adrián Levendiker, ¿cómo entra la IA famosa en Kenti? Porque vos contabas, fuera del aire y preparando la charla, que tienen de alguna manera dos momentos, de agentes y de capacitaciones específicas. ¿Cómo es esta integración? Mira, lo del proceso de abrir como una unidad de negocios propia de la consultora, que además de consultoría suma implementación técnica, en inteligencia artificial, fue también un proceso bastante natural y impulsado por diversas demandas laborales. Por un lado, a mí me habían convocado de la Cámara Argentina de Comercio. La Cámara Argentina de Comercio tiene un área que se llama Usina de Emprendedores, que trabaja con emprendedores, donde está Javier González Pedraza al frente hace muchos años, y también tiene una universidad que es la KS, que fue la primera universidad que dio carreras de sistemas en la Argentina. Sí. La sigla KS incluso quiere decir ciencias exactas. Ciencias exactas. Ahí estudié yo. Sí. Claro, y entonces ahí en la KS hay una licenciatura en datos. Bueno, cuando me llaman desde la Usina de Emprendedores de la CAC, a partir de la experiencia que teníamos nosotros de atar cabos, la demanda fue, ¿por qué no nos ayudás a organizar algún programa que acelere los procesos de adopción de inteligencia artificial en las empresas, en principio vinculadas a la CAC, que es la segunda cámara más importante, la primera más antigua, creo, y la más importante que hay acá. Entonces yo le dije, antes que meternos y tirarnos a la pileta, me gustaría poder ver qué interés puede llegar a haber en esto. Entonces armamos un primer webinario que el objeto era adopción de soluciones de inteligencia artificial en empresas, y ahí yo convoqué a 9 empresas de distintas escalas que ofrecían soluciones de IA, no tanto a este perfil de empresas en ese momento, pero que se dedicaban a eso. De empresas como IBM o Microsoft a empresas más chicas
que tenían cada una su especialización en distintas tecnologías de inteligencia artificial. Algunas trabajaban con Machine Learning, otras trabajaban con visión por computadora, distintas. Entonces hicimos ese webinario, se anotaron 1.300 empresas, ya explotó. No, el Zoom no nos daba abasto. Había una necesidad ahí. Una necesidad. Claro. Y también lo que ocurrió, cuando nosotros abrimos un poquito el micrófono de consultas, era una combinación de mucha avidez y enorme ignorancia. ¿Cómo enchufo el ChatGPT a mi línea de producción? Bueno, una cosa medio mágica. Entonces ahí, como segundo paso, yo les propuse desarrollar una metodología que le permitiera a las empresas interesadas orientarse, bajar a tierra un poco y no tirar tiros al aire. Y esa metodología básicamente es una metodología de indagación de problemas, indagación de procesos, encontrar barreras, poder definir cuáles son las barreras que efectivamente la inteligencia artificial puede llegar a resolver y cuáles no, y después hacer un análisis más duro, más tecnológico acerca de cómo tienen los sistemas, los datos, la infraestructura y la cultura preparada para adoptar eso. Y desarrollamos esa metodología y la propusimos. Cuando empezamos a llevarla adelante, vimos que una gran parte de la demanda tenía que ver con procesos de automatización y optimización, tanto internos como de cara al usuario, a los clientes. Y yo estaba trabajando, yo daba una clase en la KS en el último año de la licenciatura en Ciencia de Datos, que era desarrollo emprendedor para científicos de datos. Entonces, preguntándole a los chicos si a alguno le interesaba poder acompañarnos en esos procesos de consultoría, aparecieron algunos y vimos ahí la posibilidad no solamente de hacerle la consultoría, sino de ayudarlos a implementarlo, porque los chicos decían, no, pero esto se puede resolver de esta manera, qué sé yo. Entonces, la empresa directamente te pedía, bueno, resuélvemelo. Claro. Y ahí fue por decantación. Y así fue por armaste decantación. La unidad. Entonces de armamos una unidad que se llama Kenti IA Lab. Es una unidad, armamos un equipito ya con científicos de datos. Y nosotros también nos formamos, no tanto en la parte tecnológica dura, sino en la parte más funcional, como convertir un problema de negocios en una solución de tecnologías de inteligencia artificial. De alguna manera es innovación abierta, pero aplicada a inteligencia artificial. Claro. No, y además tenés la necesidad de la parte de capacitación, en esto que vos decís que a veces, ¿qué hago con el chat? Es más, ¿qué es y qué no es IA? ¿Para qué sirve y para qué no? ¿En qué vale la pena y en cuál no? Porque a veces está halo místico del que revestimos a la inteligencia artificial y uno queda como a veces lleno de expectativas y es algo mucho más simple y a veces es un proceso de transformación digital de todo el negocio. Entonces creo que acompañar en esa alfabetización, ya no decimos alfabetización digital, ahora es de IA, creo que también es valioso como equipo, ¿no? Sí. Y eso que vos mencionás lo encontrás mucho, que es que pasa de ser una ventaja, una oportunidad, porque la gente está ya sensibilizada. Claro. Vos no tenés que ir a decirle, che, mirá, qué importante, ya está, lo lee por todos lados. Pero en la etapa de implementación eso se puede convertir en una barrera, en una desventaja, porque hay un pensamiento medio mágico acerca de cómo podría resolver. Yo quiero que hable como un humano y que, bueno, sí, pero tienes dos problemas. Si le soltás la cadena, alucina, vaya unos servicios. Te puede vender cualquier cosa. Y a ver si entiendo bien, porque el origen de esto era la Cámara de Comercio, obviamente B2C, es decir, gente vinculada en su mayor parte o en su gran mayoría a digamos, a la atención al consumidor. Pregunto. No, era B2B, porque era empresas, o sea, nosotros le hablábamos a empresas, no al consumidor final. Ok. Pero ellos la implementación, la implementación la usaban para B2C. En algunos casos sí, en otros casos internos. Hay algunos casos que sí, por ejemplo,
hay una empresa con la que nosotros trabajamos que tiene un agente B2C para consultas Sí. y Claro, para clásico. toma de cotizaciones. Una empresa de ingeniería que la cotización es un proceso complejo porque son todos equipos customizados, Ujú. no son equipos estándar. Y le lleva mucho tiempo el proceso de preguntas. Claro. El ida y vuelta. La venta consultiva, exactamente. ¿no? Del ida y Entonces, vuelta. bueno, hay una gente que hace eso, que trabaja el para afuera. Pero después hay uno que es un ayudante de cotización, que le ayuda a los ingenieros de adentro a cotizar, que es distinto, Claro. que eso no lo abrimos para afuera porque no queremos que la IA sea la última instancia de cotización, porque es un riesgo enorme. Ujú. Claro. Bueno, y también hay cuestiones de datos sensibles, Exactamente. ¿no? En esto de pensar, hay empresas que fueron desarrollando las propias porque no pueden estar subiendo información a ChatGPT, Copilot o cualquiera de ellas. Entonces, Esa es una pregunta que te hacen en muchos casos, ¿no? Ujú. Y aparte te encontrás empresas, por ejemplo, un trabajo de consultoría que nosotros hicimos para una empresa, una mediana típica, digamos, empresa de 250 empleados, sector metalúrgico, tienen todos los sistemas en servidores locales y mucha desconfianza Ujú. a la nube, ¿Mm? ¿no? Una desconfianza que digamos tiene fundamentos y tiene también contraindicaciones. Ya a esta Claro. altura es medio antiguo eso, ¿no? Y porque Yo me hace nos 15 años, 10 años sí era más sí, común. porque Pero nos decían, bueno, no sé, nosotros tenemos todo acá, entonces si se cae el servidor de Amazon de allá, nosotros podemos seguir trabajando. Y yo decía, sí y no, porque si se cae el servidor, vos vas a trabajar, pero no vas a poder facturar porque se va a caer el de Arca, el servidor. Claro. Hay un nivel de entrelazamiento Claro. tan alto que el concepto de trabajar es relativo, digamos. Entonces, pero bueno, hay empresas que tienen todavía esa cultura. Efectivamente, los procesos de adopción en esos ámbitos son más lentos o más complejos de poder llevar adelante. No son imposibles, pero son más complejos. claro. Sobre todo porque estás en una escala donde, a diferencia de un banco, por ejemplo, tampoco hay espaldas para Ujú. poder bancar modelos que se alojen en servidores propios y que tengas tu propio modelo. Ahí no siempre una pyme tiene plata para eso. Tal cual, para hacer todo ese back Un office, gobierno digamos. sí, lo podría Ujú. hacer, un banco también, lo podría una empresa grande también, pero en el caso de las medianas inclusive es todavía muy, muy caro en relación al abono que tiene Ujú. para bajarse una API. Claro. Perfecto. Bien, ya estamos llegando al Sí. final. Adrián, ¿de qué manera pueden ubicar a Kenti? ¿Cómo los encuentran en Nosotros tenemos nuestra página web, kentilatam.com o kentilab.com. Tenemos nuestro mail, info@kentilatam.com. Nos pueden escribir y ahí nosotros siempre estamos abiertos a una conversación. A veces la hacemos virtualmente, si están en el radio de nuestras posibilidades de llegada, les ofrecemos ir a visitar la empresa, porque eso ya es un primer paso para poder ayudarlos. Así que estamos a disposición y agradecidos. Y en LinkedIn de- también están. Y en LinkedIn estamos, tanto Así Kenti Latam como los socios, Adrián Levendiker y Juan Pablo Luna. Que Juan Pablo Luna, digamos, además que es una autoridad ya muy reconocida porque ha formado a mucha gente, me incluyo, en sus diplomaturas y en diferentes capacitaciones, ¿no? Así es. Bien, Marianela Labate. Se termina, me quedo con la palabra también lab, ¿no? Y esto de laboratorio, de seguir experimentando, que si bien está bueno a veces equivocarse rápido, algo un poco de metodologías ágiles, pero digo, para seguir aprendiendo y creo que tenemos un gran desafío por delante en ese sentido. Así es, hay mucho por aprender. Sí. Y bueno, esperemos, Adrián, que en el futuro vuelvas aquí a M Medianas a seguir contándonos lo que están haciendo los
los nuevos avances que tienen tanto en innovación abierta como en inteligencia artificial aplicada. Bárbaro, muchas gracias, Muchas a usted gracias. por la invitación. Gracias, Leonardo Giusti, por la operación técnica de hoy. Y el próximo lunes a las 14. Como siempre, M Medianas por Radio Cultura. Gracias.